¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los martes. Agradecemos su presencia y estamos felices de que nos acompañen en otra Voz de Residente en Pediatría. Hoy tenemos excelentes doctoras acompañándonos, pero las presentaré un poquito más adelante. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste nuestra dinámica. Tenemos una doctora invitada quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestra doctora mentora, la doctora Lucía, quien presentaré un poquito más adelante, pero ya la conocen, nos ha estado acompañando en diversas voces de residente y una encantadora doctora y excelente mujer. Después de esto, les recuerdo que estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. Si usted nos está viendo de esta manera y gusta hacer un comentario, alguna pregunta o una felicitación que me encantan, hay que escribir en la parte de comentarios, o si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Pero por si al contrario usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, hay que hacer una parte de abajo del chat y con mucho gusto se le leerá a las doctoras para que puedan contestar sus preguntas o saber sus comentarios. Vamos a finalizar el webinario con conclusiones de ambas doctoras. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. A lo largo de la semana tenemos diferentes especialidades para que puedan escoger qué quieren escuchar cada noche. Ahora no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, residente de primer año de pediatría en el Hospital del Iste Tampico, la doctora Alejandra Cavazos García. Buenas noches, doctora Ale, ¿sí me escucha bien? Hola, buenas noches, sí te escucho bien. Muy bien, doctora, entonces la dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede empezar con su exposición. Ok, muy bien. ¿Ahí se alcanza a ver? Se está cargando, doctora. Listo, ya la vemos. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Como ya mencionaron, me llamo Alejandra Cavazos García, soy originaria de Monterrey, médico residente de pediatría aquí en el Hospital ISTB Tampico, y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema de interés que es el impacto del choque séptico en el prematuro. Vamos a iniciar con un caso clínico de un paciente que tuvimos en nuestra unidad. Empezando por la ficha de identificación, es un recién nacido femenino pretérmino de 30.4 semanas de gestación, con un peso adecuado para la edad gestacional. Como antecedentes prenatales, es producto de una gesta 2, con 2 cesáreas, con un control prenatal adecuado, de alrededor de 6 consultas, y bueno, con ultrasonidos, el último ultrasonido del tercer trimestre reporta oligodramnios y recibe un esquema de maduración pulmonar de 2 dosis. Como antecedentes perinatales, es un producto que se obtuvo por cesárea tipo Kerr, por ruptura prematura de membranas de 12 horas de evolución, y utilizaron forceps para su extracción, únicamente una hoja para dar presentación del producto. En cuanto a las evaluaciones, pues lo obtenemos con un peso de 1,5 kg, con 40 centímetros de talla, tuvo un Apgar 6.8 y un Silverman de 9, que responde satisfactoriamente a un ciclo de ventilación a presión positiva. Para empezar a mencionar acerca de este paciente, pues vamos a platicar acerca de algunos diagnósticos que obtenemos desde el nacimiento hasta las primeras semanas de vida extrauterina. Primero que nada, su prematurez, clasificado como muy prematuro, con un peso adecuado para la edad gestacional. Desarrolla un síndrome de distrés respiratorio que requiere manejo con surfractante pulmonar y con apoyo ventilatorio. Esto, pues, cede en los días, ¿verdad? Y antes de la extubación, pues iniciamos con la cafeína para el apoyo de este paciente. Además de una sepsis neonatal temprana que amerita pues doble esquema de antibiótico
Y bueno, la ictericia multifactorial que se lleva manejando con la fototerapia. Además de enterocolitis necrosante 2A, en tratamiento con ayuno y con nutrición parenteral, y posteriormente, debido a su evaluación satisfactoria, empezamos con estimulación enteral, la cual pues tolera la paciente adecuadamente. Durante su estancia también se encuentra un soplo sistólico y alteraciones electrolíticas y metabólicas, como la acidosis metabólica, la hipocalcemia y la hipoproteinemia, que se manejan con calcio con albúmina. Dentro de estudios de imagen se realiza un ultrasonido transfrontalar en donde se encuentra un hematoma subgaleal sin datos de hemorragias intracraneales. En esto pues se asoció a la utilización del forceps. Posteriormente, a las 34 semanas de edad corregidas, hablando de pues una estabilización de la paciente satisfactoriamente de 2 semanas, encontramos de una manera abrupta un deterioro clínico, encontrando un residuo en la sonda orogástrica y posteriormente a esto pues apneas secundarias. A la exploración clínica, la paciente se encuentra hipotensa, se encuentra con taquicardia, se encuentra con palidez de tegumentos, con piel marmórea, como observamos en esta imagen, en donde se observa su extremidad inferior, con datos de, pues bueno, de la piel marmórea, como menciono, y un llenado capilar lento de 4 segundos alrededor. Obviamente hay cambios en la coloración, como vemos en la imagen de abajo, donde se observa una cianosis en el tercer ortejo. Bueno, además, pues un soplo sistólico en máquina de vapor y pues distensión abdominal con evacuaciones fétidas y verdosas. Posteriormente, pues anasarca oligoanúrica. Entre los diagnósticos que podemos nosotros pues completar, ¿verdad? Sería una enterocolitis necrosante 2A, una coagulopatía de consumo, una insuficiencia respiratoria secundaria, una comunicación interauricular, que esta pues la obtenemos mediante un ecocardiograma, una insuficiencia renal aguda oligoanúrica y pues finalmente pues un choque séptico, ¿verdad? Que es el tema que nos toca hablar el día de hoy. En cuanto a los análisis clínicos, es importante mencionar que inicialmente al momento de ver esta apnea secundaria de la paciente, donde empezamos a ver este deterioro abrupto, lo encontramos sin alteraciones en sí en los laboratorios de sangre. Posteriormente, observamos datos de coagulopatía de consumo, que bueno, esto pues se traduce en leucocitosis, en neutrofilia, en trombocitopenia, en aumento o prolongación de los tiempos de coagulación. Se realizan estudios de imagen en donde un electrocardiograma pues muestra una onda P picuda, un ecocardiograma donde demuestra una comunicación interauricular y una estenosis leve de la rama pulmonar. En cuanto al tratamiento, pues bueno, se hace tratamiento para el choque séptico, ¿verdad? En donde manejamos antibiótico-terapia, la coagulopatía de consumo también se maneja con aminas, con inmunoglobulina, con albúmina, y pues la insuficiencia renal aguda oligoanúrica se maneja con diuréticos y obviamente con hemotransfusión de derivados, ¿verdad? En este caso, pues la paciente tiene este deterioro clínico, no responde a nuestro tratamiento en alrededor de una semana y pues finalmente termina en un paro cardiorrespiratorio que no responde a maniobras básicas de reanimación y pues finalmente fallece nuestra paciente. Y es por eso importante empezar a hablar acerca de nuestra patología, ¿verdad? Del choque séptico en los prematuros. Voy a empezar hablando acerca de la definición de sepsis, que es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Y el choque séptico en sí es una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y el metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. En cuanto a la epidemiología, pues en México la incidencia es de 15 a 30 por cada 1,000 recién nacidos prematuros, con una mortalidad del 25 al 35%.
Un 23% de los ingresos en la unidad de cuidados intensivos presentan sepsis. De estos, un 4% una sepsis grave y de estos un 2% choque séptico. En cuanto a la etiología, pues aquí los agentes etiológicos más comúnmente asociados intrahospitalarios sería Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Es importante mencionar que hay que conocer pues la flora de nuestro hospital para saber qué manejo vamos a tomar en cuanto a nuestros pacientes. Tenemos también la clasificación. Existen pues 3 tipos de choque, que es el choque compensado, el choque descompensado y el choque irreversible. En cuanto al choque compensado, se presenta o se preserva la perfusión de los órganos vitales, la presión arterial es normal, no hay cambios en la diuresis ni en la perfusión periférica y hay taquicardia. En cuanto al choque descompensado, vamos a ver ya cambios que serían hipotensión, taquicardia, piel fría, palidez terrosa, dificultad respiratoria, disminución o ausencia de la diuresis, y pues esto se traduce en hipoxia tisular, una acidosis metabólica, y pues obviamente hay daños ya en órganos blancos, ¿verdad? Por ejemplo, el corazón con una disfunción miocárdica, alteraciones neurológicas y trastornos en la coagulación. Y pues el choque irreversible, que nos habla de falla multiorgánica, daño a órganos vitales y pues inevitablemente la muerte. En cuanto a las variedades hemodinámicas, existen 2 tipos de choque, el choque hiperdinámico y el choque hipodinámico. En cuanto al choque séptico, inicialmente podríamos encontrarlo como hiperdinámico, pero en la variedad clínica más comúnmente encontrada o en donde nosotros nos damos cuenta que estamos ante un choque séptico es en la variedad hipodinámica. En la variedad hiperdinámica, pues encontramos un aumento en el gasto cardíaco, una disminución en el índice de la resistencia vascular sistémica, una disminución en la diferencia arteriovenosa de oxígeno y una disminución en la excreción de oxígeno. Y en cambio en el hipodinámico hay una disminución del gasto cardíaco, un aumento en el índice de resistencia vascular sistémica, una diferencia arteriovenosa aumentada y aumento igualmente en la excreción de oxígeno. En cuanto a la fisiopatología, es importante mencionar que el endotelio pues tiene 4 funciones principales. Inicialmente pues el control de la coagulación, haciendo un balance entre la coagulación y la fibrinolisis. Secundariamente pues la regulación del tono vascular, así como la adhesión celular y la migración de leucocitos y de macrófagos. Aquí lo que sucede inicialmente pues es una bacteremia, una colonización y translocación bacteriana. Esto nos lleva a una respuesta inflamatoria donde se activan las citoquinas, como vemos en la imagen. Hay una activación de células o de sustancias como es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, la interferón gamma, por mencionar algunas. Esto genera un aumento en la producción de óxido nítrico y pues aumento en la expresión de adhesión leucocitaria. Esto induce a un estado protrombótico y fibrinolítico que genera pues el daño endotelial, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, hay un daño endotelial con aumento en la permeabilidad vascular y esto pues lo que provoca es la lesión del endotelio y una fuga significativa de líquidos intravasculares al espacio extracelular intersticial. En cuanto a los mecanismos compensatorios, pues hay un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico, esto para mejorar la precarga, un aumento del tono del músculo liso vascular para mejorar la contractilidad, aumento en la frecuencia respiratoria por obviamente los datos de hipoxia, aumento en la excreción renal de los hidrogeniones y retención del bicarbonato por la acidosis láctica que presentan estos pacientes. En cuanto a la valoración inicial, es importante mencionarles el triángulo de evaluación pediátrica, en donde pues se evalúa la apariencia, ver cómo está el paciente, ver el contacto con el medio, ver si está con alteraciones en la conciencia, el trabajo respiratorio, en donde vemos si el paciente tiene taquipnea, si tiene datos de dificultad respiratoria, y pues la circulación cutánea, ver cómo se encuentra su piel, por ejemplo, si se encuentra pálido.
En cuanto a las manifestaciones clínicas del choque séptico, pues inicialmente los signos vitales, en donde vemos hipotensión en un estado tardío, taquicardia de una manera precoz o bradicardia. Podemos encontrar taquipnea, fiebre o hipotermia. En cuanto a la piel y mucosas, pues podemos encontrar piel fría y pálida, un llenado capilar lento, petequias, equimosis. En lo neurológico encontramos irritabilidad, llanto, ver al paciente hipotónico con rechazo a la vía oral, omnibulado e incluso puede llegar al coma. En cuanto a lo respiratorio, datos obviamente de dificultad respiratoria como la disnea, la taquipnea y el uso de la musculatura accesoria. En cuanto a lo renal, pues encontraríamos oliguria, anuria o disminución de la perfusión renal. Y en un lactante menor o en un paciente recién nacido o en un paciente prematuro, como es el caso de esta plática, pues es inespecífico. Podemos encontrar distermias, como es ese cambio de la temperatura, ¿verdad? De repente haciendo fiebre, de repente hipotermia, y pues obviamente las apneas y bradicardias, ¿verdad? Y pues incluso irritabilidad o disminución en el estado de conciencia. En cuanto a los signos de hipoperfusión, pues bueno, es importante mencionar que conforme vaya aumentando la disminución de la perfusión o vaya afectando más la circulatoria, pues bueno, vemos más datos importantes de choque, ¿verdad? En cuanto al sistema nervioso central, podemos encontrar, como mencionaba, intranquilidad, apatía, ansiedad. Entre más aumente, pues agitación, confusión y puede llegar incluso al coma. En cuanto a la respiración, pues obviamente la taquipnea, que cada vez va siendo más intensa, a un grado de llegar a requerir ventilación mecánica. En lo metabólico, pues inicialmente podríamos encontrar una acidosis metabólica compensada, posteriormente volverse descompensada. En cuanto al intestino, se puede encontrar una disminución de la peristalsis o disminución de la motilidad para posteriormente convertirse en un hilio, ¿verdad? En cuanto al riñón o el renal, hay una disminución del volumen de orina, hay un aumento en la densidad, posteriormente oliguria, que es una diuresis media horaria menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, y pues ya posteriormente oliguria o anuria. En cuanto a la piel, pues el llenado capilar lento, posteriormente extremidades frías o ya extremidades frías con cambios en la coloración, como es cianosis o la piel moteada, ¿verdad? Y en cuanto a lo cardiovascular, pues el aumento de la frecuencia cardíaca, posteriormente disminución en los pulsos periféricos y ya posteriormente pues la hipotensión, ¿verdad? Únicamente encontraríamos pulsos centrales. Bueno, la valoración de QSOFA es una escala para determinar el criterio, para determinar criterios o gravedad para el choque séptico, que nos habla acerca de tener una infección, más aparte, datos de gravedad, que es la disminución de la presión de oxígeno de la FIO, disminución de la escala de coma de Glasgow, hipotensión, aumento en las bilirrubinas, disminución de las plaquetas y pues un aumento en la creatinina, generando pues obviamente oliguria, aumento en los azoados. Los exámenes de gabinete, pues bueno, como objetivos tienen apoyar el diagnóstico clínico de la sepsis, valorar obviamente la repercusión de la misma, la gravedad, la evolución y el pronóstico, y establecer el foco de origen de la infección, averiguar obviamente el agente etiológico. Con esto, pues podemos utilizar la biometría hemática en donde podemos encontrar leucocitosis o leucopenia, neutrofilia o neutropenia, y pues bueno, aquí también podríamos encontrar en las reactantes de fase aguda, como la PCR, la BCG, la procalcitonina, que es la más específica, para ver el estado inflamatorio, obviamente los gases arteriales, para ver datos de hipoxia, y pues para el agente etiológico hacer el hemocultivo y bien pues policultivar al paciente, ¿verdad? Obviamente las pruebas de coagulación, porque obviamente también nos afecta la coagulación, los tiempos de coagulación. En cuanto al tratamiento, pues bueno, es importante primero que nada mencionarles que los objetivos del tratamiento es mejorar el suministro de oxígeno, equilibrar la perfusión tisular y el requerimiento metabólico, remover el foco infeccioso que nos esté causando este choque séptico, mantener o restablecer la vía aérea con la oxigenación, obviamente, y la ventilación, y pues evitar la progresión del paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y pues bueno, este es un algoritmo de sepsis que voy a irlos explicando poco a poco.
Primero que nada, nos habla de que en los primeros 5 minutos hay que identificar el deterioro a nivel de la conciencia y de la hipoperfusión. Hay que instaurar, obviamente, un flujo de oxígeno, tener una vía aérea, pues, mantenible, ¿verdad? O permeable. Establecer, obviamente, accesos venosos, ¿verdad? O intraóseos incluso. Y, pues, bueno, la reanimación inicial consta de, pues, de fluidos, ¿verdad? De hidratación. Con bolos de 20 mililitros por kilo de solución fisiológica, hasta podemos llegar a 60 mililitros por kilo. Eh, en caso de que esto no revierta, en este momento, bueno, sería importante comenzar con antibióticos. Ahorita más adelante vamos a explicar por qué. Si el choque no revierte, nos habla de un choque refractario a líquidos y pues habría que comenzar con medicamentos sinotrópicos, por ejemplo, el uso de la dopamina, el uso de la adrenalina. La dopamina la podemos usar 10 microgramos por kilo minuto, la adrenalina entre 0.05 y 0.3 microgramos kilo minuto. Y pues bueno, esto se va obviamente ajustando al paciente y a los requerimientos. Si el choque no revierte, nos habla de que es un choque resistente a catecolaminas. Y pues aquí estaría indicado utilizar la hidrocortisona como un esteroide, ¿verdad? Obviamente por la respuesta inflamatoria tan intensa que sucede en nuestros pacientes. Hay que monitorizar la presión venosa central, ¿verdad? Y pues alcanzar bueno, objetivo es alcanzar una saturación central venosa de oxígeno mayor a 70%. Aquí, pues bueno, el choque frío habla sobre choque frío y choque caliente. El choque frío nos habla de un paciente pues que tiene cianosis y vasoconstricción, y pues ya el choque caliente o hiperdinámico nos hablaría de rubicundez o hiperemia. En el choque frío con presión arterial normal, pues hay que ajustar los líquidos y la adrenalina, buscando una saturación venosa de oxígeno mayor a 70%, una hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro. Y pues en caso de que esto no se vea, no veamos una respuesta favorable, podemos incluso utilizar el levosimendan, debido a que pues este medicamento se utiliza como inodilatador, aumenta la contractibilidad cardíaca por efectos del calcio en la troponina C. Entonces, en caso de que no podamos con las catecolaminas, pues bueno, se puede considerar esta opción. En el choque frío con una presión arterial baja, pues obviamente ajustar líquidos y la adrenalina, buscando los mismos valores. Si continúa hipotenso, pues sería considerar la noradrenalina. Entre otros, pues sería dobutamina, la milrinona, etcétera. Y ya en caso de un choque caliente con una presión arterial baja, estaríamos utilizando, además de los líquidos, la noradrenalina. Si continúa así, usar la vasopresina o la angiotensina. Y pues bueno, esas serían como las opciones del tratamiento. En caso de que no revierta este choque, nos habla de un choque resistente a catecolaminas, que es persistente. Hay que buscar otras causas, otras comorbilidades que estén acompañando al paciente. Hay que descartar y corregir en caso de que hubiera un derrame pericárdico, un neumotórax, y, por ejemplo, si la presión intraabdominal estuviera mayor de 12 milímetros de mercurio. Considerar catéteres, ¿verdad? Ecografía Doppler, etcétera. En caso de que esto no revierta, pues se puede utilizar la oxigenación por membrana extracorpórea, que es el ECMO. Pues esto es una terapéutica que no tenemos en nuestra región. Esto regularmente está en hospitales de tercer nivel. Y pues bueno, ya casi para finalizar, pues hablar de un enfoque dinámico. Hay que utilizar pues todos los medios, ¿verdad? Para esta situación. Por ejemplo, el uso de antibiótico se debe de dar en la primera hora, ya que pues este retraso en el uso de antibiótico se asocia a un aumento en la mortalidad. Obviamente, el control de la glucemia, debido a que las hiperglicemias se asocian a fallas orgánicas, a un aumento también de la estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y obviamente aumenta el riesgo de muerte. En cuanto a la hemotransfusión, pues es importante utilizarla. Por ejemplo, la hemoglobina de preferencia estar arriba de 7 miligramos por decilitro para un adecuado aporte de oxígeno. Transfundir, por ejemplo, paquetes globulares cuando tenemos una saturación venosa de oxígeno menor a 70, y pues el plasma fresco, que lo podemos utilizar para corregir los tiempos de coagulación.
Y en cuanto a la sedación y analgesia, pues bueno, se puede usar el fentanil y la ketamina si no hay datos de hipertensión intracraneal que nos puedan provocar hemorragias. Y ya por último, pues para terminar, quisiera mencionar la importancia del choque séptico debido a que pues tenemos pacientes que sobreviven al choque séptico, pero pueden quedar con daño en múltiples órganos y obviamente pues esto dependiendo del órgano afectado, ¿verdad? Puede ser cerebro que nos afecte en el neurodesarrollo en un futuro, ¿verdad? Hay estudios actuales que nos hablan acerca de esto. Puede haber daño pulmonar, obviamente por el uso prolongado de la ventilación mecánica, obviamente daño en el intestino, se asocian estos niños a enterocolitis necrosante, y pues incluso pues también daño renal que ocupen terapia dialítica o terapia sustitutiva renal, ¿verdad? Entonces es por eso la importancia el tener pues una identificación precoz de este choque, ¿verdad? De esta situación para poder manejar al paciente de la mejor manera. Y pues esto sería todo. Muchas gracias, doctora Ale. Excelente presentación, una plática muy fluida y muy rápida realmente. Muchas felicidades. Le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Me gustaría recordarles que si tienen alguna pregunta, comentario o simplemente quieren mandar una felicitación, pueden hacerlo en la parte del chat en caso de que nos estén viendo por Zoom o en la parte de comentarios si nos está viendo por Facebook. Enseguida les cedo la voz a mi doctora favorita de pediatría, la doctora Lucía Sánchez, para que dé unos complementos sobre esta plática, comentarios. Lo que usted guste, doctora, adelante. Bueno, realmente la presentación que hizo la doctora fue bastante práctica, rápida para un tema tan complicado como es el manejo del choque séptico. Creo que hay puntos que aclarar. Básicamente, sabemos que el choque en general es un desbalance entre lo que aporto y lo que consumo. Y dentro de ese desbalance está muy implicado el oxígeno. Entonces, yo puedo tener un oxígeno a nivel arterial dentro de rangos normales, pero esto está implicando que estoy manejando un oxígeno en aporte muy alto, mi fracción de oxígeno muy alto. Por eso la situación de hacer caso a alguno de los elementos del QSOFA o del QSOFA, en donde manejan la presión arterial de oxígeno dividida entre la fracción inspirada de oxígeno. Normalmente, si estoy aplicando oxígeno, debe estar por arriba de 250. Si esto no se presenta, quiere decir que ya tengo un órgano que está afectado y este es el pulmón. Y entonces voy sumando problemas a algo que está apenas presentándose de forma incipiente. Si nosotros conocemos la fisiopatología, podemos dar un tratamiento dirigido y bien escalonado, obviamente con conocimiento de causa. En el paciente pediátrico es difícil y en el prematuro todavía peor. Entonces, por eso es muy importante que nos pongamos muy atentos con los datos sutiles que se van presentando. Obviamente también debemos de tomar en cuenta que cuando estamos manejando aminas, los receptores pueden ser saturados, sobre todo aquellas que dependen del estímulo de receptores, como por ejemplo la dobutamina, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Los receptores beta, sobre todo, son los que más se saturan y por eso el uso de tratamientos acompañantes. Si tenemos resistencias vasculares sistémicas, como mencionó la doctora, aumentadas, es lógico que el gasto cardíaco se va a ver afectado porque no puede salir del corazón la sangre. Y entonces necesito algo que vasodilate y disminuya esas resistencias. En términos generales, si vamos a iniciar líquidos, recomiendo mucho, y de hecho ya todas las guías lo están recomendando, que si voy a pasar una carga, debo de tener conocimiento de causa y que si voy a pasar una segunda carga, debo de tener el conocimiento de una terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que debo de tener recurso para poder dar una atención de un paciente críticamente enfermo. ¿Qué implica? Una unidad de cuidados intensivos neonatales en el caso del prematuro y una unidad de cuidados intensivos pediátricos en el caso del paciente pediátrico. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, creo que podemos darnos a la tarea de empezar a hacer nuestros propios análisis, reconocer nuestras áreas de oportunidad para detectar más tempranamente estas situaciones. Aquí es donde yo le haría una pregunta a la doctora Cavazos. Mencionó acerca de la afectación del neurodesarrollo.
Todas hablan de la displasia pulmonar, de la problemática de la retinopatía del prematuro, pero poco se menciona acerca de la afectación directa del neurodesarrollo. ¿Nos podría ampliar acerca de este concepto, por favor? Así es, doctora. Pues bueno, nuevas literaturas o nuevos artículos han estado investigando acerca de esto, en donde pues la última presentación de eso es de lo que habla el artículo, en donde pues puede llegar a haber isquemia cerebral, esto por la hipotensión fetal, puede haber necrosis en la sustancia blanca, esto relacionado al factor tisular, eh, a la activación obviamente, el daño en membranas, por ejemplo, la membrana hematoencefálica por la liberación del factor activador plaquetario, y pues también hay efecto citotóxico en los oligodendrocitos y en la mielina. Esto genera un aumento en la permeabilidad en la barrera hematoencefálica y pues genera daño neurológico. Esto es importante mencionarlo, obviamente, por el trasfondo, ¿verdad?, en la familia de estos pacientes que van a estar teniendo que llevar, pues obviamente, estimulación temprana o tenerlos siempre en mente, porque a veces sí nos enfocamos en algún otro órgano, ¿verdad? Pero pues el cerebro es de lo más importante, ¿verdad? Bien, me parece excelente. Hasta aquí mi participación. Muy bien, muchas gracias, doctora Lucía. Voy a pasar a leer unos comentarios, no veo preguntas, solamente son saludos y felicitaciones. La doctora María Alejandra León manda buenas noches, presente. Juan Ni Díaz manda saludos desde Monterrey. Francisco, saludos de Zitácuaro. Jorge Martínez manda excelente presentación. Jaime Gutiérrez, muy buena presentación, que pasen muy buenas noches. Y Kevin manda excelente presentación, doctora, muy buena presentación, doctora, muy entendible, felicitaciones. Y Víctor Abraham comenta, excelente, felicidades. Entonces, doctoras, no veo preguntas, solamente sigo viendo saludos, así que serían tan amables de regalarme conclusiones. Doctora Ale, comienzo con usted. Ok, bueno, pues en las conclusiones, como ya lo hemos estado mencionando, pues es importante el diagnóstico precoz para poder hacer un mejor manejo, ¿verdad? Tener en cuenta las complicaciones y que pues desgraciadamente, a pesar a veces de dar un mejor manejo, pues la mortalidad es alta en estos pacientes, ¿verdad? Muy bien, doctora Lucía, ¿me regala conclusiones, por favor? 1, detección temprana. 2, atención eficaz, no nos confiemos. Y 3, limitación de daño. Creo que esas serían las 3 conclusiones principales para el manejo del choque séptico a cualquier nivel y más en un prematuro. Muy bien, muchas gracias, doctoras. Termino con un último comentario que dice, excelente presentación, muy clara y dinámica. Así que muchas gracias a ambas por acompañarnos esta noche y regalarnos un poquito de su tiempo. Doctora Alejandra, muchas gracias y felicidades por estar con nosotros en su primer año de residencia. Y a la doctora Lucía por acompañarnos, como siempre, ya sabe que a mí me encanta que usted esté con nosotros. Así que me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora Ale o de los complementos de la doctora Lucía, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center y buscan La Voz de Residente los martes. Este martes 12 encontrarán la plática de la doctora Alejandra para que la puedan revivir y estudiar las veces que ustedes gusten. También los invito a ustedes residentes que nos están viendo, si quieren dar alguna clase, son muy bienvenidos. Al final del día esto se hace de manera altruista y con fines para la comunidad médica y nos encantaría que fueran nuestros maestros por una noche. Si gustan serlo, pueden mandarlos un mensaje a nuestro Facebook de La Voz de Residente o a nuestro Instagram, como ustedes se sientan más cómodos. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residente, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, por favor, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estar recibiendo de nuestras pláticas gratuitas en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctora Lucía y doctora Alejandra, por acompañarnos esta noche. Una clase muy rápida, pero súper bien. Natalia Lara manda saludos y felicitaciones a la doctora Alejandra. Que pasen muy bonita noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego.